Hola, buen día. Continuando con el sistema de gestión documental y sus propiedades avanzadas, vamos a ir a las opciones necesarias para la configuración del sistema. Bien, primero que todo vamos a ir a propiedades documentos y vamos a seleccionar la propiedad que se llama procesos y procedimiento, que tiene una pregunta, procesos y procedimiento de la subserie. Voy a ir también a la opción que llama una encuesta a las tablas documentales y voy a abrir una encuesta como tal. Entonces vamos a seleccionar el documento número 1, voy a ir a la opción de agregar documentos a la tabla de retención y voy a seleccionar la serie que se llama actas en acta de armamento. Entonces aquí podemos ver que aparece procesos y procedimiento, y aquí en la configuración también está procesos y procedimiento y dice procesos y procedimientos asociados a la subserie. Cuando vamos al documento vamos a ver que aparece la misma pregunta. Bien, cuando vimos la parte de configuración de preguntas, especificamos que esto se refiere precisamente a esa zona donde están definidas las preguntas. Entonces yo voy a darle aquí subserie y le voy a decir, la voy a agregar la palabra test y le voy a dar clic en agregar pregunta. Como estoy en modo de edición, pues lo que va a suceder es que se va a editar la pregunta, o sea, no se va a guardar una nueva, sino que se va a actualizar la información. Luego vamos a ir a la opción donde teníamos seleccionado el acta de armamento y damos clic en otra serie. Vamos a volver otra vez a actas de armamento como para no salirme. Y vemos que la pregunta se actualiza. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que esta herramienta de configuración es precisamente la herramienta de configuración que nos permite agregar las preguntas. Entonces, si yo le diera aquí una nueva pregunta y la pregunta se llamara test pregunta, y le voy a decir que este tipo de pregunta es de lista, que el orden es el 100, poner 100 para borrarlo fácilmente, y le doy unas opciones, opción 1, ya sabemos que están separadas por py, como se vio en el capítulo 1 de este video. Pues se logra este efecto. Entonces, bueno, vamos a poner grupo pruebas y grupo PB. Lo que se logra es precisamente que el sistema nos permita dinamizar esa parte, o sea, hacerlo dinámico y facilitar la creación de preguntas nuevas y capturar pues diferente información o ajustar las características. Entonces podemos ver que aquí salió test pregunta, que tiene 3 opciones y tiene una opción de otros por si acaso necesito almacenar más información. Entonces estas propiedades avanzadas nos permiten agregar o quitar preguntas del formulario de encuesta. Entonces ahora, de hecho, lo acabo de quitar nuevamente y podemos ver que volvió a la normalidad y ya solamente aparece una pregunta. Entonces esa es una de las características avanzadas que tiene que ver con el poder asociar nuevas preguntas o cambiar las características de los formularios que se encuentran aquí en el sistema de tabla documental en el momento que se hace la captura. Bueno, eso es con respecto a las preguntas como tal. Pero también es factible agregar otro tipo de características. Vamos a ir nuevamente a las configuraciones y vamos a volver a los módulos. Ahora vamos a ir a las series documentales y lo que puede suceder es que, por ejemplo, una serie documental que es la de los expedientes, pues tenga una gestión que posiblemente se pueda hacer digital, o sea que pues exista la posibilidad de digitalizar esos documentos, o sea que todo lo que sea en expedientes se puedan digitalizar y traer al sistema en forma digital. Entonces, en la parte de abajo tenemos una función que se llama plugins asociados, o digámoslo así, funciones que se pueden agregar al sistema. En este caso, el sistema tiene una función que se llama documenta TRD, que es precisamente la tabla que nos hace estas preguntas. O sea, esta eh, serie que se llama actas tiene asociada esa configuración y muy seguramente para esta captura de los tipos de documentos tiene asociada otra configuración. Bueno, vamos a ver más bien esa. Vamos a volvernos aquí a actas y vamos a ver que efectivamente tiene dos funciones. Tiene una capturar la tabla TLE y otra tiene una función de capturar los formatos de la tipología. Pero el sistema dispone de otras integraciones, por ejemplo, permisos para los documentos. Entonces vamos a agregarla. Voy a decirle que se agregue en el orden 1. Ponerle aquí la palabra permisos.
y en el detalle agregar permisos de los documentos. Y voy a darle clic en agregar ese plugin. Entonces vemos que se han acomodado, se han organizado dos tipos de plugins, el de documento TRD, que es el que ya sabemos que captura la TRD, y se acaba de agregar uno que se llama permisos. Yo voy a decirle a este que este es el orden número 3 y voy a dejar que quede de primero el de permisos para que podamos verlo organizarse de primero. Entonces ahí ya acabo de cambiar los órdenes. Vuelvo al documento y le voy a dar clic en acta de asamblea y voy a volver a mi acta de armamento para que se quede ahí en esa que ya estamos trabajando y voy a desplazar las preguntas hacia el principio. Entonces ya vimos que acaba de cambiar, acaba de salir un nuevo elemento que dice permisos documentos y también está aquí el de los tipos, que ya lo habíamos dicho, que cuáles son los formatos en que se están procesando esas tipologías documentales. Voy a darle hecho acta de asamblea para que se vean las tipologías ya cargadas allí. Entonces, al darle clic en permisos documentales también ya me salen y me dice que dentro de este sistema hay un conjunto de usuarios y hay 3 permisos: visualizar, aprobar o eliminar. Entonces yo le puedo decir que yo quiero que esto, voy a agregar un permiso visualizar y se lo voy a agregar al usuario Camilo Becerra. Entonces le digo actualizar permisos y lo que el sistema hace es agregar ese permiso nuevo a ese documento. Ese permiso va a tener relación con el sistema de archivo central, donde se pueden cargar archivos o información. Y el sistema va a ligar esa información que se cargue con esta tabla documental que tenemos aquí elaborada. Entonces, esta es una opción que permite gestionar los permisos de los documentos que están asociados en mi tabla documental. Entonces, en cierta forma, se expanden las posibilidades de lo que puede hacer la tabla documental hacia los permisos de los usuarios sobre esos documentos. O sea, cuando esos documentos estén cargados en el sistema, solamente las actas de asamblea las van a poder visualizar el usuario Camilo Becerra. Es como lo que acabamos de darle al sistema. Y también existe, pues como les decía, permiso para aprobar o eliminar. Entonces, eso es uno de los componentes que se puede agregar. Resulta que si yo vuelvo nuevamente a actas y le doy clic, existe otra herramienta que se llama Ecorex Documentos Directorios. Y le voy a agregar ahorita, bueno, vamos a agregarlo otra vez aquí primero para que lo podamos ver más fácil. Directorios, voy a cambiar aquí directorios y vamos a decirle aquí organizar. Lo que permite hacer es organizar la información cargada en directorios. Entonces lo que este nuevo complemento hace es que nos permite organizar la información. Voy a pasar este a cuarto para que se acomode ahí al final, para que lo veamos al final y nos deje ver el de directorios de primero. Entonces nuevamente me paro en la ficha de tabla documental, le doy clic en actas y ahora ya me aparece una opción que me dice, bueno, pero usted estos archivos que tiene aquí, estas tipologías, ¿dónde las va a almacenar? ¿Cómo las va a organizar? Entonces yo le puedo decir que todos estos documentos son documentos gerenciales y la carpeta quiero que se llame actas. Y lo que va a hacer es crear una carpeta que se llama gerenciales y una subcarpeta actas y va a meter toda la información que tenga que ver con esta tipología, las va a meter dentro de esa carpeta como tal. Entonces es otra herramienta más de los componentes que tiene el sistema que nos permite organizar la información. Listo. El último componente que tenemos es el componente de propiedades. Entonces aquí hay otro componente más que se llama Ecores Doc Propiedades, que lo que nos permite es darle propiedades a los documentos, o sea, pedir ciertas características de información en el momento de capturársela. Voy a agregar el panel y lo vamos a explicar un poco, pero en un siguiente video más relacionado con propiedades de documentos, o sea, específicamente de propiedades de documentos, vamos a entender un poco más esta funcionalidad. Sistema para organizar propiedades.
Listo. Y vamos a organizar el de directorios de quinto para que nos dé espacio para hacer nuestras pruebas. Entonces, al pararnos nuevamente en la tabla documental, o sea, en el documento de configuración de la tabla o encuesta documental, y darle clic sobre la subserie, él me va a mostrar las tipologías y me va a decir, bueno, ¿qué propiedades quieres? Entonces, todos sabemos que un acta muy seguramente tiene una numeración, tiene un número de acta, todos estos tienen un número de acta como tal. Al cargar los archivos en el sistema, lo que va a hacer esta herramienta es que cuando el documento sea subido, él va a decir, ah, bueno, pues dame las propiedades que fueron configuradas. Entonces yo le puedo decir aquí NO número acta. Entonces lo que va a hacer esto es que cuando se agregue un documento, un archivo nuevo, pues él va a decir, bueno, pues dame el número de acta porque necesito esta propiedad. Esto es como la configuración que haríamos. Necesitamos, por ejemplo, un campo de observación también sobre esta acta y que cuando el archivo sea cargado al sistema, pues se dé. Finalmente, estas propiedades también podrían estar en el nombre del archivo, pero es posible que ya se sumen tantas propiedades que no podamos colocarlas todas en el nombre del archivo como tal. Y lo otro es que la indexación o el proceso de búsqueda pues va a ser mucho más fácil sobre las características que otorguemos a los documentos, o sea, estas características que tenemos aquí. Entonces, finalmente, pues estas son las configuraciones. Estos son los componentes auxiliares que tienen el sistema que nos van a permitir, uno, cargar la TRD, que es el proceso básico. Dos, identificar esos documentos en qué formatos normalmente se manejan. Tres, asignarle propiedades a los documentos para que en el momento de subirlos podamos decirle esas propiedades, darle esas características nuevas a los archivos que van a permitir sus búsquedas. Y también vamos a poder organizar los archivos en diferentes directorios con la herramienta de almacenamiento digital y agregar permisos para que no todos los usuarios puedan ver los documentos o usar los documentos o eliminar los documentos que se han cargado en el sistema de forma digital. Esto en una sinergia pues del sistema de tabla documental y su herramienta para almacenamiento de archivos digitales.